Bueno, mi nombre es René Aguali y en realidad mi nombre completo es Emma, con doble M, René Aguali, pero uso siempre mi segundo nombre, que a veces me trae problemas porque como está mal puesto en mi documento, tiene una sola E, entonces piensan que soy señor. Siempre tengo esas dificultades y últimamente fue muy gracioso, me dieron una distinción por mi trayectoria en maquillaje teatral y me llamaban el señor René Aguali y cuando pasé al frente no sabía cómo hacer el señor para disculparse. Pero ya estoy acostumbrada, digamos, a la confusión y me gusta usar mi segundo nombre, aunque el primero también es bueno, ¿no? Bueno, y en cuanto a mi militancia y a mis nombres de militancia, siempre me esmeré buscando nombres para hacerme llamar con los compañeros de militancia y me esmeraba demasiado y terminaban todos diciéndome turca. Así que era inútil buscar otros nombres que siempre terminaban. ¿Por algo será que parezco turca o algo así? Bueno, contanos entonces, ¿cómo empezó Bueno, tu militancia? mi militancia viene de los años 60, ¿no? Primero en todo lo que conocemos del país, que había una movida muy grande, a efecto de todo lo que acontecía en ese contexto que vivíamos, la revolución cubana, la revolución, digamos, la movida de los estudiantes en Francia, todo eso hacía que nosotros viviéramos queriendo actualizarnos y conjugar con la actualidad, digamos, con lo que vivíamos en la actualidad nuestra. Y después el cordobazo, el tucumanazo, el viborazo, digamos, todos esos asos me tuvieron de protagonista con corridas y algunas anécdotas graciosas y otras no tanto. Y empiezo a militar como colaboradora de la organización FAR, Fuerzas Armadas Revolucionarias, que es una organización que comienza como colaborando en el movimiento del Che Guevara, digamos, y después, digamos, se inserta en la guerrilla urbana de Argentina, ¿no? Entonces, como colaboradora estoy funcionando desde los 69, 70, y ya me venían corriendo de cerca los compañeros, me decían, bueno, basta ya, tenés que decidirte para estar en otro lugar. Y acontece lo de Córdoba, Ferreira, donde cae muerto un compañero y dos compañeros que eran amigos míos, que habíamos hecho un viaje juntos de estudios a Europa y habíamos compartido un año completo. Y además era amigo, muy amigo de Tim Villagra, me refiero a Tim Villagra y a Miguel Ángel Castillo, que son dos compañeros que intervienen en la toma de Ferreira, donde iban a secuestrar a un ejecutivo de una fábrica que estaba en conflicto. ¿De qué año estamos hablando? Del año 71. 71. Y bueno, ahí muere Agustín y yo pienso, ya está, suficiente. Él era mi contacto, digamos, con el cual hacíamos cosas. Yo lo colaboraba en un montón de cosas, inclusive le sacábamos auto al padre para hacer algunas cosas y yo iba y le ayudaba a abrir la persiana, a sacar el auto y todas esas cosas, pero no me quería meter de lleno, digamos, no quería entrar ya en la organización como militante de la organización, que significaba también, además de lo político, significaba lo militar, y era lo que todavía yo no me decidía, digamos. Bueno, una vez que muere Tim, yo digo, ya está, yo tengo que levantar su fusil y seguir esta lucha, y ahí fue donde directamente ya el contacto que seguía teniendo con la organización, dije que yo me quería incorporar, y así fue como empecé, digamos, inclusive a tener entrenamiento militar, además de lo que ya veníamos haciendo, que
lo que hacíamos para formarnos como cuadros políticos era estudiar en conjunto. Nos juntábamos los compañeros de célula, digamos, y hacíamos estudios sobre libros que nos podía abrir la cabeza y conocer, digamos, la revolución en otros países y ver cuál era nuestra realidad, tener la capacidad de análisis de lo que acontecía en nuestra realidad como para poderlo llevar a ejecución, digamos, las soluciones que nosotros buscábamos y para darle a nuestro país y construir ese proyecto que era cambiar la realidad que era injusta y desigual por otra cosa. O sea, nos formamos tanto política como militarmente, ¿no? ¿Y en qué provincia, que no lo llegaste a aclarar? Ah, bueno, soy de Tucumán, claro, y Tucumán tiene su historia. Es un pueblo que ha sufrido mucha persecución en la época de la dictadura y antes también. Tenemos que acordarnos de varias dictaduras que nosotros no nos acordamos, porque por ejemplo en el 66, que yo en ese año no estaba en Europa, fue la caída digamos, del gobierno legal y apareció Onganía, que todo el mundo decía que era la gran solución. ¿Y qué hizo? Con Tucumán, hablando de Tucumán propiamente, cerró 11 ingenios. Entonces, ¿qué pasó? La gente quedó sin trabajo, mucha gente quedó fuera del sistema y nunca más se pudieron reinsertar en el sistema. ¿Por qué? ¿Por qué era esto que hacía Onganía? Para beneficiar a los grandes monopolios como el Ingenio Ledesma, que ahora lo tenemos, digamos, de vuelta en el plato diario, ¿no? Con toda la historia. Esos monopolios crecieron al amparo de la destrucción de la industria azucarera en Tucumán y de los pequeños ingenios y de los pequeños productores y de los obreros que desaparecieron, digamos, con esta cierre de ingenio. Y después, en el tiempo, desaparecieron con la nueva tecnología también, porque ahora no necesitan demasiada gente en el campo por las cosechadoras y demás, ¿no? Y esa realidad de Tucumán hacía que uno sintiera la necesidad de dar soluciones a eso, ¿no? Y la gente que quedó fuera del sistema, a pesar de que los milicos hicieron aparecer, porque no era real, como que resolvían la cosa poniendo fábricas, pequeñas fábricas en Tucumán, que eran obsoletas. O sea, llegó una fábrica textil a Los Ralos, que es un lugar del interior de la provincia, que ya estaba perimida, o sea que ya no funcionaba, pero ellos como para mostrar la fachada de que se preocupaban por solucionar los problemas, y eso no funcionó, y además en esa fábrica que no funcionaba, que era solamente una fachada, hubieron muchos compañeros desaparecidos. O sea, la gente que perdió en las fábricas, perdió en los lugares donde se combatía por esta situación de marginalidad, ¿no? O sea que esa es la historia de Tucumán y bueno, de ahí vengo yo, de esa historia y de esa militancia, ¿no? De aquellos años. Yo estaba ya estudiando arte en esa época y me acuerdo que en el 72 tomamos la facultad nuestra cuando fue lo de Trelew. Todas esas dictaduras anteriores no nos acordamos, pero tenían sus consecuencias, ¿no? Eran blandas en comparación de la del 76, pero eran dictaduras, sin duda que eran. Y es así que en la primera tiempo que a mí me allanan mi casa, justamente ocurre en la dictadura de Lanusse, en el año 73, a principios del año 73, que es cuando yo tengo que dejar de estar en Tucumán para irme clandestina, porque fueron a mi casa, me allanaron, me vaciaron la casa como acostumbraba la policía en ese momento, y me fueron a buscar al trabajo. Yo trabajaba en ese momento en tribunales de la provincia y por suerte estaba enferma. Tenía un problema respiratorio y no me encontraron. Me enteré que me estaban buscando, entonces me fui de mi casa y cayeron justo el día que yo me tomé el ómnibus para salir de Tucumán. Me fui primero a Córdoba,
hasta que la organización me designó en Mendoza. Llegada a Mendoza, todavía como FARC, porque después se produce la fusión con Montoneros, ¿sí? Que la FARC pasa a integrarse con Montoneros, hace la fusión. La FARC estaba iniciándose en Mendoza, y cuando viene el gobierno de Cámpora, yo quiero volverme a Tucumán. Tenía licencia, digamos, había sacado una licencia en el trabajo. Y bueno, la organización me dijo, no, nosotros te necesitamos en Mendoza, así que no podés irte, te quedás acá. Y ya tenía yo mi tarea en Mendoza y mi responsabilidad. Yo tenía responsabilidad sobre el sur, primero con un grupo pequeño en Mendoza y después en San Rafael. Así que no me pude volver, que en realidad lo que duró el gobierno de Cámpora fueron 49 días. Después vino Perón, vinieron las 3A, o sea que seguimos con las patitas en la calle, ¿no? Y sin ninguna tierra firme, es así. Y bueno, yo ya me quedo en Mendoza y sigo militando ahí hasta la fusión. Entre medio lo conozco a mi compañero que viene a Mendoza. Él era cordobés, se llamaba Emilio Carlos Azale y es un desaparecido. Y su historia está escrita en varios libros porque es el que hacen el vuelo a la muerte, que lo suben al avión y después lo bajan. No sé si lo conoces, pero es... a él lo llevaban para tirarlo, digamos, como todos los compañeros, ya le habían puesto el pentotal en la ESMA. Y cuando está dentro del avión ya viene Pedro Bolita, le dice, bajate, pibe, te salvaste por ahora, supongo yo, digo yo por ahora, digo. Te necesitan en Mendoza. Como él había militado en Mendoza, después que vivimos juntos, le dieron el traslado, digamos, de Córdoba a Mendoza. Así que militábamos los dos en Mendoza. Entonces lo bajaron del avión para llevarlo a sacarle datos de lo que él conocía en Mendoza, y conocía cosas también en San Luis, que era donde teníamos un campo de entrenamiento, ¿no? Y para redondear. ordenarnos un poco. ¿Cómo fue justamente la llegada de la dictadura en Mendoza y ahí cómo conoces a Pacurondo? Ah, bien. Y después vamos a... Bueno, nosotros estábamos muy pegados al gobierno teníamos buenas relaciones con el gobierno en la época de Cámpora, digamos, cosa que después ya empezó a ponerse duro cuando Perón, y con las 3A que funcionaban en todo el país, no solo en Buenos Aires, sino también en las provincias, ¿no? Había persecución, inclusive en Mendoza le pusieron una bomba al auto de un diputado que era de la Juventud Peronista. Ya no teníamos tanta tranquilidad en los lugares abiertos que teníamos a la sociedad, como la sede de la JP, por ejemplo, que permanentemente encontrábamos personas que venían a husmear, y ya no había la tranquilidad que se pudiera militar abiertamente, y así fue como la organización pasó, digamos, a la clandestinidad en ese momento, ¿no? Que después de lo que ocurrió en la Plaza de Mayo con Perón, después de eso ya pasamos directamente a la clandestinidad y ya perdimos toda la legalidad y las posibilidades que había, aunque se fueran mínimas, con el gobierno de Mendoza, ¿no? O sea que quedamos fuera del sistema, es así, la verdad es esa. Quedamos fuera del sistema, quedamos fuera de la masa popular y de la inserción en los barrios, porque ya era peligroso seguir trabajando en los barrios porque ya no había garantía de nada. O sea que te enganchaban en el barrio y de ahí venía la chorrera de personas que caían atrás tuyo. Y eso fue temprano, ¿no? Te diría que antes que la dictadura. Y bueno, y en Tucumán, antes del 76 ya tenía el Operativo Independencia, que fue el ensayo de la dictadura militar en pequeño, lo hicieron en Tucumán. Y hay muchísimos desaparecidos y muchísima gente muerta en el Operativo Independencia. Ya era el ensayo de lo que venía después con la dictadura de
de Videla, ¿no? En el 76. O sea que no teníamos un lugar estable, no, teníamos que cuidarnos todo el tiempo. ¿Qué me preguntaba? Ah, bueno, en ese contexto ocurre que en Mendoza empieza a ponerse cada vez más complicada la cosa y como era una zona que teníamos un trabajo bastante nuevo, digamos, porque la característica de la sociedad mendocina, digamos, no es la misma que la tucumana, yo la comparo, digamos, no era un pueblo, es un pueblo luchador, pero en otro sentido, ¿no? Es más individualista, las personas que trabajan en Mendoza, la sociedad, el conjunto, es más gente laboriosa, que viene importada de otros países, que ha hecho su quintita, su viña, trabajando la tierra con mucho sacrificio. Es otra la conciencia social del pueblo mendocino. Y todo eso, digamos, adjuntado a la situación de represión del gobierno militar o del gobierno con las 3A, hace que se agraven las cosas y que empecemos a retroceder realmente con esa situación. Y se produce una caída grande de un compañero que era de San Juan, que creo que conocía, me entero después por el responsable de Mendoza, que ya había sido trasladado a Buenos Aires, a Columna Norte, que era Raúl Rossini, Pedro. Él conocía mi casa porque era el responsable nuestro y la casa nuestra era casa operativa, o sea que había reuniones de conducción y todo eso. Él me llama por teléfono y me dice, andate, Turca, porque cayó Varguitas, que era un compañero que iba a las reuniones en mi casa, y me dice, yo creo que él me dijo que cree que sabe dónde queda tu casa, porque nosotros usamos la compartimentación, o sea, no saber dónde quedaban los lugares por cuestiones de seguridad. Él había sospechado dónde quedaba mi casa. Entonces levantamos la casa, digamos, nos levantamos nosotros, porque no era una casa operativa que tenía montones de cosas adentro que no podíamos levantarla de un rato para el otro. Dejamos la casa y ahí vivía un compañero, ya en esta época, perdón, ya estaba Paco Urondo a cargo de la regional y estaba a cargo de Mendoza, digamos. Entonces yo le comento esto que me dice el compañero anterior responsable y me dice, sí, hacelo. No vayan a la casa, me dice todas las cosas. Bueno, yo así le digo, le transmito al compañero que vivía con nosotros, que era un compañero que había estado en San Luis de comisario puesto por el gobierno popular, o sea que no era de carrera. Estaba de comisario en el pueblo donde nosotros teníamos el campo de entrenamiento. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Aníbal Torres, que es una de las declaraciones que yo hago en Mendoza en el juicio, porque cuando voy a Mendoza hago la declaración del juicio por Paco Urondo y por Aníbal Torres, por eso es que estoy 3 días declarando en Mendoza y después la reconstrucción del hecho y todo eso. Me llevaron 3 días de estar en el juzgado, ¿no? Aníbal Torres, le digo yo, no tenés que venir a casa, buscar dónde estar, porque pasó tal y cual cosa, y bueno. Teníamos esta cita de control con Paco, que había llegado, esto era en junio, 17 de junio fue la cita envenenada, había llegado Paco a principios de mayo, o sea que hacía poco tiempo que estaba. Pero los tiempos en aquel momento para nosotros eran tan largos, te digo. 3 meses parecía un año, no sé. Por la intensidad creo yo que era así, ¿no? Porque realmente yo sacando cuenta con mi compañero casi que no viví más que casi 4 años, un poco menos. Y para mí me parece que fue mucho más, ¿no? Y todos los tiempos eran así para nosotros, como que nos conocíamos compañeros con los cuales nos encariñábamos y pasaban a ser nuestra familia, porque era así.
nos parecía que era de mucho tiempo y en realidad si sacamos cuenta ahora nos damos cuenta que eran 2, 3 meses, cosas así, ¿no? Muy poco tiempo. Pero yo creo que es por la intensidad de las cosas que ocurrían en ese momento. Bueno, ese día teníamos una cita con Paco en el lugar que ya estaba predeterminado y que también lo conocía Torres, ¿sí? Yo llego ese día, yo hacía 17 días que había tenido mi hija y ese día se me ocurrió llevarla. Dije, la llevo. Después dije, no, mejor que no, es muy chiquito todavía, no la llevo. Para presentarla en sociedad, mirá vos, qué manera, pobre. Por suerte no la llevé, porque si no me hubiera pasado lo mismo que le pasó a Alicia, porque Alicia se fue con Angie y bueno, no se fue muy lejos. En cambio yo pude irme y a pesar de que tenía las 2 piernas heridas, pude zafar, digamos. Llego yo a la cita, cuando llego a la primera cuadra, eran 5 cuadras que caminábamos y nos encontrábamos y decíamos si teníamos alguna necesidad o qué pasaba, etc. Cuando apenas llego a la calle donde empezaba la cita, o terminaba, porque eran 5 cuadras, aparece Paco en un auto que yo no conocía. Era un Renault 6, color celestito, y para y me dice, subí, Turca. Y ahí me la presenta a su compañera, que era Alicia Raboy, que estaba con su bebé, Angie, la que vimos recién, la bebé, que ya no es tan bebé. Bueno, la cuestión es que él me dice, Turca, vos que conoces más Mendoza, quiero que te fijes, porque yo veo, no sé, dice, no sé qué es lo que no me gusta del recorrido. Bueno, ahí yo siempre digo, el error fue recorrer. Yo no sabía, después me enteré por la crónica policial que el auto ya había pasado 2 veces antes, ¿sí? O sea que esta era la tercera vez que hacíamos el recorrido. Apenas apareció el recorrido, yo vi el auto rojo que estaba parado como a 2 cuadras de donde, o sea, justo en el medio del recorrido de las 5, estaba el auto rojo y yo le dije, mira, esto está recantado. Y cuando veo el auto rojo me fijo y dentro del auto estaba Torres, entre medio de 2 tipos vestidos todos de civil, ¿no? Uno de cada lado y él en el asiento de atrás le habían puesto una gorra como para disimularlo, pero era él, no era otra persona. Y estaba como apretado por estos 2 tipos. Entonces ahí le dije yo, ya está, Paco, rajá porque esta cita está cantada. Y se ve que ahí los tipos entraron a seguirnos con el auto rojo. Había además gente en las veredas, o sea, si a mí no me alza Paco, en la primera de cambio me levanta cualquiera, el que hacía que barría la vereda o la parejita que estaba haciéndose la que chamullaba, estaban todos disfrazados, tenían todos pelucas, muy burdo era, realmente era burdo, era para decir, es raro lo que veo. Entonces, empezamos a tratar de zafar. El auto que tenía la policía, que era nuestro, había sido un auto nuestro operativo, era un Peugeot, mucho más potente que el autito que teníamos con Paco. Y empiezan a tirar. Entonces Paco me pasa a mí una pistola. Yo no estaba armada en ese momento. Me pasa una pistola y él empieza a tirar con un revólver sobre digamos, sobre la mano del volante. Entonces yo me tengo que poner para el otro lado y tirar con la izquierda, que nunca en mi vida había tirado con la izquierda, pero la necesidad tiene cara de hereje. Así que después, cuando leía las crónicas policiales, algún tiro les dio en el auto, ¿no? Se ve que algo le acerté con la izquierda. Es increíble la necesidad de supervivencia, la adrenalina, no sé qué, que es un tiempo límite que a veces pienso que
había momentos en que yo no respiraba, porque es una situación muy, muy jodida. Bueno, tratamos de irnos, imagínate, en poco tiempo se nos terminan las municiones, así que aquellos seguían tirando y nosotros tratando de zafar. De pronto choca contra una camioneta que cruza, la agarra así como de costado y la camioneta queda en medio de la calle. Entonces yo digo, bueno, ahora sí que zafamos. Pero no, los tipos se subieron por la vereda como hizo Paco y así siguieron atrás nuestro. Y hasta que un momento determinado Paco dice, chicas, me tomé la pastilla, me siento mal. Así que bájense y váyanse. Ahí Alicia le dice, ¿por qué lo hiciste, papi? ¿Qué hiciste? Ahora, a la distancia, yo todo eso lo escribí, que es lo que Rodolfo Walsh después lo traduce en un libro o en un escrito que él hace a partir de la declaración mía, que yo la escribo acá en Buenos Aires después del acontecimiento. Y cuento esto. Pero ahora, en el tiempo, yo le pongo otro plus a Paco, porque en realidad los análisis dicen que él no tenía ningún resto de cianuro en el cuerpo, los análisis médicos. O sea que es posible que no se haya tomado la pastilla, es casi seguro que no se la haya tomado, y que él haya dicho esto para que nos fuéramos, para que Alicia no se quedara y no dijera, no, yo no me voy, o no, para que no nos opusiéramos, y él hizo el papel de jefe hasta el final. Podía haberme dicho a mí, porque ya un minuto antes de esto había preguntado, como evaluando la situación, si alguien estaba herido. Y yo había sentido el golpe en mi pierna de algo, pero nada más, como una quemazón, una cosa así. Entonces hice así y sí, le dije, sí, yo estoy herida. O sea que él ya sabía que yo estaba herida. Podía, yo digo, él hubiese podido decirme, bueno, Turca, quédate vos, nosotros nos rajamos, como una manera de sostener la huida de ellos. Pero no, él decidió quedarse él a esperar ahí para que nosotros nos pudiéramos ir. Y desgraciadamente Alicia encontró una primera puerta y se metió en esa puerta que no tenía ninguna salida. Encima se subió a una escalera que era como un altillo sin ventanas, sin posibilidades de ninguna salida, habiéndola dejado a Angie en los brazos del señor que tenía, era como un corralón que vendía cosas para construcción. Y yo raramente pensé que a mí me tenía que servir la instrucción, entonces corría en zigzag porque venían atrás estos señores. Me mandé por una paralela y nunca supe, hasta el día que filmamos la película en esa zona, de que había una persona que me dijo por dónde irme. Yo pensé que era yo la que había decidido meterme por esa puerta, que era una puerta de hierro con tela metálica. Bueno, cuando hicimos la película, además yo pensé que yo había entrado ahí porque la calle era cerrada y yo no podía seguir avanzando por ese lado. Tenía que salir Nunca fue una calle cerrada y yo la busqué mucho tiempo como la calle cerrada y no la podía encontrar, porque no era calle cerrada, estaba cerrada en mi cabeza. O sea, yo creo que mi psiquis me decía, si seguís derecho se te termina. Ahí está. Y este hombre que estaba arreglando un auto en la calle es el que me dice, Carlito se llama, no sé cómo es su apellido, es el que me dice que me vaya por la casa de los cactus, porque era una casa con alambres. Su única pared era un alambre, digamos, era como una especie de conventillo, que en cada pieza vivía otra gente. Y cuando yo entré como a un pasillo, fui hasta el fondo y un chico, un joven,
me ayudó a trepar a todos los cachivaches que había ahí, como hay así en las paredes del fondo, viste, siempre hay montones de cosas. Me ayudó a subir ahí y de ahí me largué por el paredón ese, me largué a un lugar que era desierto total, sin construcciones. Había unos piletones grandes que no sé de qué habían sido esos piletones, que yo los busqué cuando fuimos a lo de la película, y me dijeron que creían que había por ahí unos, ¿cómo se llama estas casas donde venden planta? Un vivero. Y ahí me encontré con una chiquita que estaba jugando, me lavé las manos, traté de tranquilizarme y lo que me salvó fue mi pantalón negro, porque yo estaba herida en las dos piernas, que después descubrí que eran las dos piernas, y la sangre no se veía justamente por el pantalón, ¿no? Para esto que yo, para salir de ahí, tenía que tomarme el único transporte que hay en esa zona, que en ese momento era un trolebús, que subía por una calle y bajaba por la calle donde había quedado el auto con Paco. O sea que iba a volver a pasar por el mismo lugar, pero no me quedaba otra. Traté de convencerlo a un tipo que venía en un Peugeot que me sacara del lugar. El tipo se metió de raja, guardó el auto en el garaje, trancó la puerta, ¿viste? Yo no tenía cómo apretarlo más que con la labia. Y bueno, yo dije, me tengo que ir de acá urgente porque corres el riesgo de que también esa persona te delate, ¿no? Bueno, cuando me paré a esperar el trolley, empezaron a pasar los autos que se ve que estaban muy cerca, porque todo esto yo lo cuento y no sé cuánto tiempo real ocurrió, ¿no? Si media hora, no sé, si 10 minutos, la verdad que no tengo idea. La cuestión es que empiezan a pasar autos, Falcon, por supuesto, los que eran de esa época de la policía, con mucha gente de civil y otras uniformadas con las armas fuera de la ventanilla, o sea, bajadas las ventanillas y así como si fueran directamente al ataque. Bueno, yo ponía la cara de santa más grande, no sé qué cara pondría, pero no me quedaba otra que esperar el trolley, y cuando llegó el trolley subí, decí que tenía plata en el bolsillo y eso. Anduvo 2 cuadras en esa calle que subía y la paran gente uniformada de equipos de combate, esos manchados, ¿viste? Y en esa época no tenían la puerta atrás, sino que era una puerta adelante y una en el medio. Y entran por las 2 puertas, por la del medio y por la de adelante. Y yo dije, bueno, ya está, acá me llevan. Ponía cara de estúpida, por supuesto. Y estaba sentada muy en la puntita del asiento con los pies para atrás para que si cayera sangre me cayera a mí en mi propia pierna y no en el piso. Pero estos tipos solo miraron, debíamos ser 10, 12 personas en el trolley, no más, o sea que no había gente parada ni nada, o sea que había asientos vacíos. Miraron así y se bajaron. Bueno, ahí creo que yo estuve sin respirar hasta que los tipos se bajaron. Es la sensación que me queda de ese instante. Otra más faltaba, pasamos por donde quedó el auto, donde estaba Paco. Y estaba el auto rojo donde estaba Torres. Así que cuando la gente vio, porque ya estaba el auto y había mucha gente alrededor, mucha gente del barrio que me imagino que se acercó, aparte de los tipos estos, y del auto que estaba parado, el auto rojo, con Martín, bueno, con Torres adentro. Entonces, ¿yo qué hice? Me cubrí
con la gente que se levantó a mirar. Todos se levantaron a mirar por la ventanilla y yo me fui con todo el malón y me cubrí un poco atrás porque claro, yo estaba con el mismo saco, no sé si lo vieron ellos, Torre lo conocía, o sea que era, bueno, otro momento sin respiración hasta que pasamos eso. Y cuando pasamos hay una costanera que divide Guaymallén de la capital, digamos, que es un departamento de Guaymallén. Ahí es donde empecé a sentir el dolor de las piernas, porque antes no tenía tiempo para pensar en mis piernas, ¿no? Y bueno, después por el comentario de la gente del barrio supimos que a Paco le pegaron, no sabíamos si balazo, no estaba muy claro en ese tiempo, pero que lo habían matado ahí. Y después lo de la mamá de Angie y Angie, que se la habían llevado, después de pegarle una flor de paliza, se la habían llevado. Después se supo que estuvo en el D2 y todo eso. Y Angie la pusieron en una casa cuna que hay en Mendoza. Yo llegué a mi casa, que no era mi casa, porque ya había dejado mi casa, era de un colaborador, que se asustó después de este hecho y me dijo, mirá, me parece que nos están observando desde un estacionamiento que había cerca de ahí, así que tuve que buscar, herida como estaba, otro lugar para guardarnos, ¿no? Y así estuve una semana en Mendoza. Me curé yo al principio, le pedí a mi hermana, que justo había ido para mi parto, que me pusiera una antitetánica, compró las cosas en la farmacia. Yo me lavé y me traté de jabonar la zona, ella me curó y al día siguiente me vio un compañero que era estudiante de medicina avanzado y me dijo que todo lo que había hecho estaba perfecto. No me di cuenta que la bala estaba todavía en mi cuerpo, ¿no? Después cuando llegué a Buenos Aires recién me di cuenta que la tenía instalada en la segunda pierna, digamos. Y el mismo organismo la fue desechando hasta que un día un hijo de un compañero de este compañero Pedro, o Raúl Rossini, que andaba siempre atrás mío agarrándome de las piernas, un día me agarró y cortó la telita y se cayó el plomo, ¿no? Así fue como me operé el balazo, pero fueron tiempos muy duros. Yo conté esto, la vi a Claudia, a la hija de Paco, que también desapareció en Buenos Aires después. Después fuiste, digamos, te fuiste de Mendoza. Me vine a Buenos Aires después de una semana de estar en Mendoza y me tomé un tren en una localidad del interior de Mendoza porque ocurría que en las terminales tenían mi foto, tenían la foto de mi compañero, sabían quiénes éramos porque los documentos cayeron ahí, que es otra de los perjuicios que me provocó el terrorismo de Estado, no poder anotarla a mi hija a nombre de los dos, porque no estábamos casados legalmente, pero el hecho de que él no tuviera documentos y yo no tuviera para ir a registrarla, además de los riesgos, digamos, que corríamos con la legalidad, no pudimos nunca inscribirla a nombre de los dos. Y yo después de un año que hice como un juicio diciendo que me había abandonado el padre de la niña, la anoté a mi nombre, ya después de un tiempo largo, ¿no? O sea que estuve un año y pico sin estar asentada en ningún lado, ¿no? Esas son las cosas que uno tuvo que vivir en la clandestinidad y después el hecho de sobrevivir en Buenos Aires para mí fue durísimo. Estuve con mi compañero sobreviviendo de hoteles en hoteles, así perdimos todo, la casa de Mendoza, todas las pertenencias nuestras, se les llevaron hasta los clavitos como hacían ellos siempre. Los clavos de los cuadros, digo yo, que hasta eso se llevaban. Perdimos todo lo que había de la organización, que era mucho, documentación, armas y todo.
como te decía, era una casa operativa donde teníamos todo. Y después de 6 meses de esto, un poco más, es que desaparece mi compañero, que se lo llevan a la ESMA, ¿no? Que va a una oficina de un abogado mendocino que había desaparecido el día anterior y nosotros no sabíamos. Y en la oficina estaban esperando que llegara, quién llegara, y después averiguaban quién era. Y así es como mi compañero pierde, ¿no? Lo toma la patota de la ESMA, con la misma metodología que ellos usaban, que era llevarlo dopado. Lo sacaron en una camilla. Era un tipo muy grandote, el Tincho, y esto lo redujeron 2 personas porque estaban esperando que llegara alguien y la reducían y después le preguntaban quién era. Así que de esa manera también perdió a mi compañero. Y bueno, después tuve que... Y ahí lo que habías contado de los vuelos, ¿no? Y que después lo trasladan. Claro, ahí lo llevan el 11 de enero del 77. Lo de Paco fue el 17 de junio del 76. O sea que vivimos un poco más de 6 meses juntos después de este episodio, o poco menos que 6 meses. Mi hija tenía 6 meses cuando su papá desaparece. Y la foto que tengo de él con ella es una sola foto, porque además no nos sacamos fotos porque era como regalarle al enemigo los datos nuestros, ¿no? Y él un día me la sacó, estábamos viviendo en un hotel cerca del Congreso, me la sacó a la siesta que yo dormía y se la llevó a la plaza de Congreso y ahí se sacó la única foto que mi hija tiene con su papá. Y hasta el día de hoy, digamos, porque yo al final la anoté primero a mi nombre, después tuve un compañero con el cual tuve un hijo y entonces la anotamos a nombre de los dos. También por una cuestión de seguridad, ¿no? Que en esa época era un tembladeral, la clandestinidad es muy jodida, no era tan fácil. Yo tuve que trabajar sin mi nombre legal, me rebusqué para hacer cosas y sobrevivir. Trabajaba en mi casa haciendo artesanía, después empecé a estudiar cosas que pudiera darme trabajo como masoterapeuta, cosmetóloga, todas esas cosas que yo podía trabajar sin poner mi nombre. Y así es como después yo no había terminado mi carrera. O sea, cuando vuelvo a Tucumán después de la dictadura, termino mi carrera de arte, de licenciada en artes, y me dedico a hacer maquillaje teatral, que era lo que yo había hecho, digamos, en mi época de clandestinidad. Y hago una propuesta a la facultad que tiene su carrera de teatro. Y bueno, hice 2 programas que lo aprobaron y empecé a dar clases de maquillaje teatral y caracterización. Y eso lo hice durante 22 años y 8 meses, que me tuve que jubilar por la edad y no pude completar los 25 años, que sería lo conveniente para tener una jubilación como docente. O sea que todos los perjuicios de la dictadura y del terrorismo de Estado me tocaron en mi vida privada, digamos, ¿no? Las consecuencias, digamos, de la clandestinidad y de haber vivido el incilio en el país. Nunca me fui, era imposible. Cuando yo perdí el contacto con la organización, que fue cuando desaparece el responsable mío, y me mandan a hablar un teléfono a México. Yo no tenía ni para tomar el colectivo, ¿qué iba a hablar México? Y bueno, y me tuve que ir de la casa porque el compañero que conocía la casa donde yo estaba también fue secuestrado. Y bueno,
me alcé a Córdoba y me fui a medio del campo en Córdoba, en la casa de un pariente lejano, y ahí pasé unos meses hasta que se aclaró la cosa de que la casa no había caído, que Pedro no había cantado esa casa, y pude volver y continuar la vida, digamos. Después en el 80 y... Volviendo al secuestro de tu compañero, ¿cómo fuiste reconstruyendo esa historia? El tema, si presentaste alguna denuncia en su momento. Claro, cuando mi compañero cae yo estaba viviendo en hoteles, o sea, cuando se cumple el horario, nosotros teníamos hora de tope. Si no aparezco hasta las 2 de la tarde ya. Y ahí levanté todo lo del hotel con mi hija incluida, que era bebé, y me fui, porque esa era la precaución que tomábamos. Si alguien no cumplía con los horarios era porque había caído en manos del enemigo, ¿no? Y lo llamé a mi suegro, que vivía en Córdoba, para que viniera a presentar el habeas corpus. Al día siguiente nomás vino mi suegro. Ya yo había conseguido un abogado que me hizo el habeas corpus, mi suegro lo firmó, lo presentó y él hizo todos los trámites. Inclusive fue al lugar a averiguar, y por el portero del edificio él supo que lo habían sacado en una camilla, porque mi compañero tenía 1,92 m, creo, de altura, era bastante grandote, y no solo alto, sino que era corpulento, y lo sacaron en una camilla. Yo pienso que dopados con la pentonaval que ellos usaban siempre, y también hago mis deducciones de que él no le hace todo el efecto de la pentonaval que le ponen cuando lo suben al avión, porque él ve todo y cuenta que había compañeros que estaban dormidos, había otros que se arrastraban, otros que devolvían, y él estaba lúcido, digamos, a pesar del pentonaval. Y después lo bajan del avión, después que él ve todo el procedimiento de llevarlo a la enfermería, ponerle la inyección, sacarlo al patio, tomar el camión, en el camión llegar al aeroparque. Todo ese recorrido él lo cuenta, y las chicas que salen a Francia, que son Osatinsky, Martí y Pirles, cuentan lo que Tincho contó cuando volvió a la ESMA, que durmió casi 2 días después de la inyección, y cuando se despertó contó lo que había pasado, ¿no? Y después yo sé que caen cosas en Mendoza que él conocía, ¿no? O sea que él estuvo vivo hasta mayo o junio del 77, seguro. Después no sé más nada de su vida, de su muerte, no se sabe más de él, nada más. Y una vez con la vuelta a la democracia, ¿cómo sigue tu militancia? Sí, bueno, es como, yo digo que es como la respiración, la militancia, ¿no? Desde que estoy de vuelta, digamos, siempre estoy en alguna cosa. Estuve en Tucumán, por ejemplo, resucitamos la organización de familiares que estaba perdida. Refundamos la organización de familiares de desaparecidos de Tucumán. Conseguimos la personería de la organización. Hicimos un buen camino, digamos, difundiéndola la organización, inclusive entrando a querellar en los juicios como organización de familiares, y haciendo también reuniones nacionales, porque mientras estuvo Mabel Gutiérrez, Familiares de Buenos Aires era una cosa, ¿no? Estábamos en contacto todo el país. El NOA estaba
representado por mí, me habían elegido como representante de Salta, Jujuy, Catamarca y Santiago, y hacíamos reuniones en Córdoba, en Buenos Aires y en Tucumán. Esa era nuestra reunión, y en Jujuy también hicimos. Una vez hicimos en medio de los cerros, yendo hacia la quebrada de Humahuaca, hicimos una reunión nacional de familiares. Era muy importante lo que se hacía mientras estuvo Mabel Gutiérrez. Después se pasó a hacer otra cosa, familiares. Ahora creo que no tienen ninguna conexión con ninguna provincia, ¿no? Funcionan solamente como familiares de acá y ya. Y yo sigo teniendo contacto con la gente de Córdoba, con la gente de Rosario, cada tanto. A mí me cargan porque me dicen, vos parecés funcionario sin cartera, porque todo el mundo me llama, me pregunta, me dice, ¿cómo hago esto? Vos sabés que necesitamos un contacto, y yo siempre estoy buscando cómo hacer y llegar a los lugares que hay que llegar, desde el llano, ¿no? Porque es así, esa es de diligenciar las cosas para llevar adelante los juicios, para llevar adelante la protesta que tenemos que hacer, la crítica que tenemos que hacer en el momento preciso, y el apoyo que tenemos que hacer a las cosas que significan verdad, memoria, verdad y justicia, que es lo que nosotros perseguimos, ¿no? Y entre tantas cosas, si yo estuviera, digamos, presidiendo alguna organización, yo en este momento, ¿qué haría? Es reclamar que se abran los archivos, que se busquen los archivos, que se aclare esto, que a nosotros nos está costando 37 años de armar un rompecabezas que no tiene ni principio ni fin, pero que vamos logrando y que vamos confirmando, porque con los juicios nosotros estamos confirmando lo que venimos diciendo de hace tanto tiempo y armando como pudimos esta historia, con los testimonios de sobrevivientes que son muy importantes, pero que no es la completa cosa que necesitamos. Sería mucho más fácil, ya esperamos tanto, que sería mucho más fácil tener los archivos, ¿no? Y que eso nos diera ya el toque final para concluir de alguna manera, o avanzar, mejor dicho, porque tenemos en Tucumán, yo creo que tenemos para como mínimo 10 años más de juicio, porque tenemos mucho juicio por delante que hacer, que no nos va a contener a nosotros en la vida, y tampoco a los genocidas. Desgraciadamente viene el final biológico, que no lo podemos parar, pero llegar a la verdad nos va a ayudar mucho el hecho de abrir archivos que deben estar, que están en algún lado, porque esto que se encontró ahora, decime, después de tanto tiempo ahora aparece esto. Tiene que haber una voluntad política clara para conseguir esto, que están en algún lado.